Hola, la fecha es abril 15, 2022. Mi nombre es Gabriel García. Estoy entrevistando a Miss Chapa para el Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas, Rio Grande Valley. University Library Special Collection and Archives. Este proyecto es en colaboración con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, Ms. Chapa, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y compartida con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo y relucir y hablaremos de ello. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento, así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos para asegurarnos de que está de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archive desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV. La University Library, UTRGV University Library conservarán los derechos de autor de la entrevista y cualquier otro material que usted done al UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Segunda pregunta, ¿concesiona a UTRGV University Library el derecho, título e interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collection and Archives publique esta entrevista en Internet donde podrá ser vista por personas de todo el mundo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of a Pandemic Oral History Mini Project, que incluirá la publicación de la entrevista en Internet? Sí, estoy de acuerdo. Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya hemos rellenado. Usamos esta información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a la biblioteca universitaria, habremos eliminado toda la información de contacto de usted y de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en todas bibliotecas universitarias. Ok, pregunta 5. ¿Desea que compartamos el resto de su preentrevista en su archivo público disponible para los investigadores de la biblioteca universitaria? Sí, estoy de acuerdo. Y la última pregunta. En ocasiones, la UTRGV Special Collections and Archives y Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, Miss Chapa, ya vamos a empezar con las preguntas. Claro que sí, estoy lista. Ok.
primeras, primeras memorias. En esta primera sección voy a hacerte unas preguntas en las cuales me gustaría que compartieras conmigo algunas historias que recuerdes cuando el COVID-19 impactó al mundo desde diciembre del 2019 hasta el invierno, hasta el verano del 2020. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿me podrías compartir alguna historia memorable acerca de cómo tú te enteraste del COVID-19, ya sea por el radio, la televisión, redes sociales, etcétera? Bueno, primeramente fue un tema que se empezó a comentar entre el grupo de familias, de las amistades, a través de la televisión, pero pues realmente lo veía como algo lejano porque pues se comentaba que el origen estaba en China, pues lo veía muy lejano. No lo veía en su momento como algo cercano que nos pudiera afectar. Se oía de que era un virus muy letal, pero pues realmente yo lo veía lejano, y el cambio se surgió, me recuerdo que fue en marzo del 2020, cuando se empezó a escuchar más fuerte sobre el COVID. Ya se escuchaba a finales del 2019, pero en marzo yo recuerdo que estábamos en un servicio religioso, una confirmación, y la iglesia, eso fue el 7 de marzo, la iglesia estaba totalmente llena, y a la siguiente semana ya estábamos recluidos en casa. Entonces, fue algo que sí me impactó. Y realmente pues ya empezamos a informarnos más a través de las noticias, a través de televisión. Ok. Y entonces, ¿cuáles fueron los primeros rumores acerca del COVID-19 que tú recuerdes del 2020? Bueno, ya pues ya no eran rumores, eran realidades. Al principio, como te comento, pues yo lo veía lejano porque lo sentía que estaba en China y estaba muy lejos de nosotros. Pero cuando ya se empezaron a dar los primeros casos aquí en Estados Unidos, pues ya empezamos a ver que era una cosa, siempre fue una cosa seria, pero ya lo sentíamos cerca de aquí. Después, más adelante, se dieron los primeros casos aquí a nivel local, y pues sí, empezó pues la angustia, en el sentido de que pues era un virus que nadie sabía cómo atacarlo. Los científicos, yo sé que estaban trabajando día y noche, buscando la medicina, buscando la vacuna, o buscando pues las soluciones, buscando de qué manera atacar este virus. Entonces ya no era un rumor, ya era algo real, y que lo teníamos cerca de nosotros. Ok. ¿Y en qué punto tú te diste cuenta de que la pandemia era un evento serio que alteraría la vida del mundo entero? ¿O Desde piensas el que no momento en fue, cuando, o sí, piensas que no fue una cosa seria? no, fue y es bastante serio. Desde el momento en que mis hijos salen a vacaciones de Spring Break y ya no regresan, y que se empezaron las medidas sanitarias de una manera ¿cómo decirte? Se tomaron las medidas necesarias de una manera demasiado seria, el uso del cubrebocas, el uso del desinfectante, el no estar conviviendo con personas ajenas al núcleo familiar. Entonces sí vi que era una cosa bastante seria. Ujú. ¿Y tú recuerdas cómo fue tu vida durante este tiempo en el cual las órdenes fueron estar en casa durante el 2020? Sí, al principio pues sí sentí como que pues cambió el mundo para nosotros y para todas las personas en todo el mundo. Desde el momento que mis hijos ya no regresaron a la escuela y que tenían que tomar sus clases online, pues dije, pues está cambiando todo, porque para mí la educación es básica, y ver a mis hijos sin arreglarse porque decía, mami, tengo la cámara apagada. Yo decía, pero te tienes que arreglar, aunque no estés, aunque no te vean, pues estás tomando clases, verlos estar en casa.
pues no era una vida normal. O sea, yo les decía, salgan al jardín a distraerse un poco, pero estar todo el día encerrados, pues sí, fue un parteaguas del antes y después, porque nos cambió la vida. El único que podía salir por su trabajo, que él, pues, mi esposo tuvo que seguir trabajando, pues era el único que salía y hacía las, los trámites que se tenían que hacer, que usualmente yo hacía, como ir al súper, ir al banco, los tenía que hacer él. Yo realmente no salía de casa. Me mantuve encerrada por mucho tiempo, pero después dije, pues tenemos que cuidarnos, pero pues no podemos estar encerrados. Y empecé a practicar, yo solía ir al gimnasio 3 o 4 veces a la semana. Obviamente, pues eso se acabó, pero dije, bueno, no puedo estar encerrada tanto tiempo con las medidas necesarias, pues voy a empezar a hacer lo que le llaman el ejercicio ecológico. ¿Qué es el ejercicio ecológico? Salir a caminar, salir a correr, y empecé a ver la maravilla que era hacer ejercicio fuera, respirar aire puro, oír el canto de las aves, el ruido de los árboles, el viento, y pues eso me ayudó mucho para sacar la atención que pudiera haber en ese momento. Acepté las cosas, sabía que era un momento de estar en casa, las acepté y traté de llevar las cosas y mi vida y mi familia de lo mejor posible, llevarlos por el buen camino para evitar detalles, evitar que pudiera haber algún tipo de depresión por tanto encierro. ¿Y sus hijos no hacían ejercicio? ¿Cómo se entretenían? Sí, sí, pues yo les pedía que salieran a caminar. Tenemos un parque cerquita de aquí, pues, que fueran a correr, a caminar, que salieran de la casa, que no podían salir de lo que era la colonia, la subdivisión, pero bueno, pues que se fueran a correr al parque, que salieran a respirar aire fresco y pues llegar con con otra actitud, tomar los rayos del sol y llegar con otra actitud. Ujú. Y en los últimos 2 años, ¿cuáles son los medios de noticias que tú utilizas para estar informada? ¿Noticias por televisión, redes sociales o cuáles otros medios? Bueno, voy a ser sincera. Llegó un momento de la pandemia, todos los días mi esposo y yo veíamos las noticias, pero ya eran tan alarmantes las noticias y que en lugar de ayudarme a sentirme más en paz, yo sabía que teníamos que cuidarnos, que era algo serio, que teníamos que seguir todas las medidas que ya se conocían, que habían, las recomendaciones que habían dado las autoridades sanitarias, pero llegó un momento que ya no vimos noticias. Ya dijimos, ya no vemos noticias, nos enteramos si alguien nos comenta algo en el chat, pero noticias ya no. Porque pues al momento de acostarnos, ver noticias y ya te duermes con la preocupación y dijimos, ya estamos pasando por algo de tensión como para agregarle más. Llegó un momento de la pandemia que ya no vimos noticias. Ok. ¿Y podrías compartir conmigo qué es lo que tú acerca del COVID-19 entiendes? Bueno, que es un virus nuevo. Durante mis años de vida jamás había vivido una pandemia. Sé que es un virus, fue y es un virus muy agresivo, muy letal. Murió muchísima gente. Yo lo viví personalmente con el esposo de mi hermana, un cuñado, que estuvo gravísimo, y mi mejor amiga, que de hecho a ella la tuvieron que intubar, y sé que es algo serio. No sabemos sus orígenes, se oyeron muchos rumores de dónde venían, pero realmente que yo tenga mucho conocimiento de qué fue lo que originó este virus, no. De que es algo serio, es algo serio. ¿Y qué es lo que tú entiendes o no entiendes acerca del COVID-19 y qué deseas saber más acerca de esto? Bueno, originalmente pues no entendía nada, ni porque sabía que cuando veía noticias que las autoridades estaban también igual que todos nosotros. Era un virus nuevo, un virus desconocido. Gracias a Dios se logró conseguir la vacuna, crear la vacuna. No sé mucho del COVID,
sé que ataca los pulmones, sé que es agresivo, sé que no todas las personas ataca de la misma manera. Hay quienes han tenido COVID de una manera ligera, como fue mi caso, o que no nos enteramos, pero hay gente, muchísima gente que murió o que estuvo muchísimo grave. No sé mucho de qué fue lo que originó el COVID, ni qué lo causó, no sé, no tengo mucha información. Ok. ¿Y tú sientes que tu familia tiene las mismas creencias acerca del COVID-19 o algunos miembros de tu familia lo toman más seriamente o más a la ligera? Bueno, mi esposo, yo sí, seriamente. Mis 4 hijos varones, como que de repente me decían, mami, estás exagerando, mami, mis amigos ya están saliendo, mami, no es tan peligroso. Entonces, como por ser jóvenes, como que lo veían más a la ligera. Pero los adultos de la casa, pues sí, sí sabemos que es algo serio. Ok. Vamos a movernos a una segunda parte. Claro. En esta parte, ¿podrías compartir conmigo alguna historia acerca de la vacuna COVID-19? ¿Ya te vacunaste y te aplicaste los refuerzos de la vacuna? Sí, ya tengo las 3 vacunas, sí, ya las tenemos, y toda mi familia. ¿Fue difícil conseguir cita para la vacuna? Sí, la primera sí fue bastante difícil y un poco estresante porque me decían, en tal lugar van a dar los brazaletes para la vacuna. Iba, me formaba y llegaba un punto que nos decían ya no hay. Y volví a ir a otro lugar y ya no hay. Entonces, pues era bastante frustrante porque, pues sí, buscaba los medios de conseguir la vacuna, no la conseguía, hasta que gracias a Dios un día hablo al Hospital Renaissance, aquí en Edinburgh, me contestan y logro sacar cita para mi esposo y para mí. ¿Y podrías platicarme qué recuerdas del lugar en donde fuiste vacunada? Sí, fue en la Arena Bertolden, creo que se llama. Llegamos muy temprano, nos citaron creo a las 8 de la mañana, nosotros desde las 6 de la mañana salimos de casa. La cuestión del tráfico, para estar puntuales, para no llegar tarde. Estábamos emocionados de que ya nos iban a poner la vacuna. Hicimos una fila aproximadamente afuera de la arena de 2 horas y media. Afortunadamente logramos entrar, nos dieron el brazalete y bueno, pues esperar el turno para que nos vacunaran, pero muy emocionados. ¿Y cómo se sintió después de la vacuna? La verdad que es muy bien, no tuvimos ninguna reacción, gracias a Dios. Ese mismo día yo me fui a hacer ejercicio, me fui a caminar. Al otro día solamente sentía pues una molestia tolerable en el brazo, pero pues nada, nada que no pudiera soportar. Era más la emoción de que ya la teníamos. Ok, ahora vamos a una tercera parte. En esta sección, Miss Chapa, voy a hacerle unas preguntas acerca de cómo el COVID-19 impactó tu vida y la de tu familia. Ok. Miss Chapa, antes de la entrevista usted me comentó que fue difícil para usted mantener a sus 4 hijos, todos teenagers en la casa sin poder salir. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sus hijos tomaban las clases online. ¿Qué piensa usted de esta medida que tomaron las autoridades del Estado? En su momento, pues sí, tenía que estar de acuerdo. Claro, no teníamos otra opción. Era la única opción que teníamos. Que interiormente me sentía mal porque fue un año que estuvieron en casa y pues los estudiantes, el ser humano, tiene que convivir con otras personas, tiene que seguir una rutina un horario que lo seguían de clases, pero de repente pues yo me daba cuenta que era hora de clases y acostados. ¿Y qué pasó? No, pues ya terminó la clase, dijo el maestro que nos desconectáramos porque va a trabajar con otros estudiantes. Es como que no lo veía algo que me gusta, nada padre, o sea, no me gustaba esa situación más. Sin embargo, pues se tenía que seguir, era lo que estábamos viviendo en ese momento.
pero pues no era algo que a mí me gustara. O sea, un estudiante tiene que tener actividad física, intelectual, convivir con los demás estudiantes, y pues todo estaba a través de una pantalla. Pero bueno, teníamos que seguir y sujetarnos a las reglas que habían dado las autoridades. ¿Y sus hijos cómo se sentían sin poder convivir con sus amigos? Pues sí, los veía felices, eh, pues tienen sus grupos de amigos, y pues sé que por a través de los medios electrónicos se podían comunicar con ellos, verse, pero no es lo mismo, o sea, salir, convivir, ir a jugar soccer, porque son todos hombres, ir a jugar soccer, ir a comer algo, pues no lo podían hacer. Entonces, a lo mejor se sentían un poco frustrados por esa situación, pero afortunadamente los veían en cierta manera tranquilos, o sea, aceptando la situación. ¿Y qué hacían para mantenerse entretenidos, no estar todo el tiempo encerrados? Pues después de escuela, pues muchas veces se iban a caminar, a hacer ejercicio, pero pues también pues los juegos online, los juegos, pues, no soy muy familiarizada con ese tipo de juegos, pero los juegos, los juegos, no sé cómo les llaman, Los Xbox. Xbox y todo eso, sí, ahí se entretenían. Y jugaban con sus otros amigos a través de esos juegos. Podían estar conviviendo de esa manera con sus amigos. Ok. ¿Y su esposo es veterinario, correcto? Correcto. Él tenía que cumplir con su horario de trabajo personal, presencial. ¿Cómo se sentía usted de que él tuviera que salir? Pues los primeros días, pues sí, sentía pues, preocupación, no convivía con gente, eh, llegaban, dejaban las mascotas, él las atendía adentro y se les entregaban, pero sí tenía pendiente, pues yo todos los días la recomendación: cuídate mucho, lávate las manos, no te estés agarrando la cara, porque pues a veces, como no estamos acostumbrados a la máscara, pues entonces a veces nos da la, la sensación de estarnos agarrando, y pues las recomendaciones que siguiera todas las medidas de precaución. Y en el trabajo de su esposo, ¿qué medidas tomaban para evitar contagios? Pues tenían que usar forzosamente la máscara todo el día, estarse limpiando las manos, lavando las manos frecuentemente, usar el gel antibacterial, y no recibían gente al público. ¿Y trabajaba el horario completo? Sí, completo. De repente salían un poquito antes, pero realmente era toda la jornada. Ok, ¿y algún compañero de su esposo renunció a o lo despidieron a causa de la pandemia? No, todos siguieron fieles al trabajo. ¿Y qué le platica a su esposo de cómo se sentía el ambiente dentro de la clínica? No, realmente dice que siguió la convivencia, es un equipo de personas, de empleados que muy unidos, y siguió la misma rutina, pero ahora pues sin recibir gente, sin recibir a los clientes adentro de los cuartos de examinación. Pero ¿Y, entre ellos, un buen ambiente. y cómo le hacían para recibir a los perritos? Pues llegaban, los dejaban, los recibía la muchacha de recepción, y los iban poniendo pues en jaulas, y ya los iban atendiendo según su turno, y ya se comunicaban por teléfono con el cliente y le decían pues qué era lo que se tenía que hacer con la mascota, y ya les daban, cuando la atendían, pues ya les hablaban que vinieran a recoger. Ok. Y me comentó que su esposo al salir del trabajo iba al supermercado a comprar lo necesario para el hogar. ¿Fue difícil para él? Y sí fue difícil, porque o sea, después de su jornada de trabajo, pues tenía que ir al supermercado, teníamos que hacer videollamada, porque pues realmente yo soy la que me encargo de eso, y pues realmente sé dónde están las cosas. Entonces ya con videollamada le decía: en este pasillo hay esto, agarro lo de atrás, porque lo de adelante a lo mejor ya la gente lo agarró, de esta marca, ahora vete al otro pasillo, ahora esto y otro. Y pues sí, con pura videollamada, pues realmente lo coachaba, como dicen, para
para que me comprara lo necesario para la casa. Ujú. ¿Y qué piensa usted y su familia sobre el uso del cubrebocas? Eh, para mí, aunque pasara la pandemia, para mí es básico ya. Aún que vaya yo al supermercado, veo ya mucha gente que no lo está usando, pero ya lo veo como una medida de higiene y de protección. Yo lo seguiría usando porque la verdad que tiene muchas ventajas. Yo soy partidaria de usar la máscara o cubrebocas y la sigo usando. ¿Y como qué tipos de higiene, qué se refiere? A ver, es que, por ejemplo, cuando uno habla, pues puede, salen pueden salir microbios de nuestro propio cuerpo y contaminar a otras personas. Lo mismo, otras personas hablan y pues también nos podemos contaminar, contagiar. Por ejemplo, si yo traigo gripa y yo voy sin la máscara, estornudo y caen las partículas de saliva en alguna superficie, alguien viene y agarra y no se lava las manos, pues hay una probabilidad que se contagie. Entonces, yo uso la máscara y traigo mi gel antibacterial, estoy agarrando cosas y me estoy lavando las manos. Porque mucha gente ya no está usando la máscara. Entonces, es por el bien de otras personas y por el bien mío también. Por decir, si alguien contaminó alguna superficie y yo no traigo la máscara y se me ocurre rascarme en la cara, pues a lo mejor ya me estoy contagiando con algún virus. Esa es mi manera de pensar. ¿Y usted qué hacía para poder adaptarse a esta nueva modalidad de vida? Al principio fue difícil. Por ejemplo, yo hacía el supermercado y por decir, si compraba una bolsa de tomates, yo llegaba, la abría y ponía los tomates en el refrigerador. No se lavaban hasta el momento que se fueran a usar. Ahora eso está olvidado, quedó en el pasado. Se llega, se vacía todos los vegetales al lavabo, al zinc, se lava todo muy bien, se seca, se deja secar y cada vegetal se van envolviendo en plástico y ahora sí se guarda. Todo lo que está en el refrigerador está totalmente desinfectado. Lo demás, como la leche, con wipes antibacterial, limpiamos todo. Ahora sí, todo lo del súper o las cosas que compramos, primero se desinfectan. Eso me cambió la vida. Eso porque antes no lo hacía. Antes no lo hacía, antes todo llegaba y guardaba y se acabó. Ahora todo se desinfecta y pues lo veo como una buena manera de una actividad correcta que siempre debí de haber hecho antes, pero pues no lo hacíamos porque pues no sentía que no había necesidad. Y como los zapatos están todo el día afuera, ¿cómo le hacían para tenerlos en la casa? ¿Los qué, perdón? Los zapatos, Los zapatos que usaban para salir. sí. Sí, no, entraba por el garage, por la cochera, y ahí nos cambiábamos de zapatos. Los zapatos o los tenis que habían salido a la calle, ahí se quedaban y ahí teníamos otros zapatos para poder entrar a la casa. Ok. ¿Y piensa que en su comunidad se tomaron todos los medios, todas las medidas necesarias para prevenir contagios? Claro que sí, 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 o sea, escuchaba de que lo que decían las autoridades locales, las estatales y las de el país, y no, todo el mundo siguió las medidas, sí. Y usted me comentó que antes de la entrevista que un familiar suyo se contagió de COVID-19, ¿correcto? ¿Correcto? Cuando usted platica con su familiar, cómo se ve la vida a partir de esta dura experiencia? La verdad, muy admirable. Lo siento que está disfrutando su vida, que fue un antes y un después. Le decían a él que tenía que hacer ejercicio, muy disciplinado con el ejercicio, que lo sigue haciendo. Se levanta a las 5 de la mañana, dice que hace ejercicio, ejercita sus pulmones, se baña con agua fría y se ve feliz, con una actitud muy positiva. Y de esta etapa de pandemia, ¿puede comentarme algo positivo que le haya dejado?
Sí, como te comentaba antes, yo poco salía a hacer ejercicio aquí en mi subdivisión. Yo me iba al gimnasio, regresaba y ya. Ahora con la pandemia empecé a salir, disfruto al máximo hacer ejercicio ecológico, como te comentaba. Salgo en las mañanas, llevo a mis hijos a la escuela, al regresar ya voy preparada con pants, tenis, me voy, regreso, ya hago mi rutina del desayuno y demás actividades. Y en la tarde, si hay oportunidad, vuelvo a salir. Eso me encantó. Yo ya no vuelvo al gimnasio. Me fascinó estar haciendo ejercicio ecológico Y la y pandemia, valorar la vida. Ujú. y la pandemia no hizo que se acercara más a su familia exterior. Sí, porque nos manteníamos comunicando. Todos tenemos un chat familiar y estábamos en contacto, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y pues realmente somos afortunados de tener una familia muy unida. Y no se juntaban. Pues no, eh, teníamos que acatar las órdenes. Ujú. Ok. Solamente me juntaba con mi hermana que vive aquí cerquita de nosotros, veníamos, nos juntábamos los domingos a comer, pero pues todos cuidándonos, porque pues sí hace falta la convivencia, pero sabíamos que ellos estaban cuidando y nosotros también. Ok. Ahora vamos a unas preguntas finales. Esta es la última sección en la que te voy a preguntar que, que compartas alguna otra historia acerca de esta pandemia y cómo respondían las autoridades locales, estatales y nacionales. ¿Te sientes satisfecha con la respuesta que dieron las autoridades del Condado Hidalgo acerca del COVID-19? Sí, ¿Te sientes satisfecha con la respuesta del Estado dirigido por el gobernador Abbott en en los últimos 2 años? claro que sí. ¿Y cómo te sientes sobre las acciones tomadas por el presidente Trump en el año 2020 y por el presidente Biden en el año 2021 hasta la fecha? Creo que ellos eh, no se comprometieron. Ellos siguieron todos los consejos que les daban las autoridades sanitarias sobre lo que se tenía que hacer. Ellos pues, los escuchaban y ellos, con el poder que tienen, el gobernador o el presidente, daban las reglas que se tenían que seguir de acuerdo a lo que les decían las autoridades sanitarias. Y si tú tuvieras poder político oficial, ¿qué podrías haber hecho diferente en este tiempo? No, siento que se hicieron las cosas como se tenían que hacer correctamente. ¿Ok? Y este es un año especial en nuestra democracia, porque son las elecciones de medio término. ¿Planeas votar? Sí, claro. ¿Y el tema del COVID-19 va a influenciar en tu voto? No, yo no pertenezco a ningún partido, siempre me guío por las propuestas de los candidatos. ¿Y considerarás la respuesta nacional a la pandemia del COVID-19 en su voto para elegir a un candidato presidencial? Por supuesto que no. ¿Y hay algo más que te gustaría compartir conmigo de tu experiencia con el COVID-19 que yo no te lo haya preguntado? Pues sí, tuve una experiencia, vamos a decir, buena, eh, y muy agradecida con Dios. En el 2020, en julio, yo tenía una cita médica y para poder ir a la cita tenía que tener una prueba de COVID negativa. Ok, yo dije, pues me he cuidado, todo está bien, me he sentido bien, yo no creo que haya ningún problema. Voy y me hago una prueba en sangre para, pues para llevar el comprobante de que, pues que según yo era negativa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando me dan el resultado, me dicen que ya tenía los anticuerpos y que yo ya había tenido COVID. Entonces yo me quedé así como que no lo podía entender, porque pues realmente nunca me sentí mal. Pero después empecé a escuchar que había muchos falsos positivos, muchos falsos negativos,
Entonces, bueno, ya tuve mi cita y todo, no. En ese momento que iba a tener mi cita, el doctor cerró por 2 semanas el consultorio porque había muchísima gente positiva. Entonces, pues ya no hubo necesidad de llevarle el comprobante. Al poco tiempo, digo yo, bueno, a lo mejor fue un falso negativo, un falso positivo, perdón, que ya me había dado. Me repito el análisis otra vez en sangre para checar si realmente fue positivo, negativo, salió mal, no sé. Vuelven a detectar los anticuerpos del COVID. Pues no, definitivamente me dio el COVID, pero gracias a Dios no supe ni a qué hora ni en qué momento me dio. Fui asintomática. Y no supo si a sus hijos les dio, su esposo le dio. No, porque ya bueno, sí, porque les hicieron la prueba y ellos salían negativo, pero no era prueba de sangre, se la hicieron con el isótopo, pero salían negativos. Pero afortunadamente todos nos sentíamos bien, entonces, pues no sé, ellos salieron negativos, las mías fue de sangre para detectar los anticuerpos. Ya tenía anticuerpos y me dijeron las autoridades médicas que a mí ya me había dado el COVID. ¿Y a usted qué le parece la idea de los pasaportes de COVID, las tarjetas de vacunación? Pero ¿a qué te refieres con la idea? ¿Es buena idea tenerla con usted y que se la pidan en el aeropuerto? Sí, pues sí, imagínate, porque desafortunadamente hay muchas personas que no se quieren vacunar, que no creen en la vacuna y pues son un foco de infección, porque aún así he escuchado que aunque ya te estés vacunado o ya te haya dado como quiera te puede dar, no tan agresivo como cuando no estás vacunado, pero pues sí, o sea, la vacuna es algo importante, es algo muy importante y la verdad, respetando las creencias de cada quien, no entiendo cómo las personas todavía están hasta la fecha negados a vacunarse. Y qué Ok, bueno que la piden, qué bueno que la piden, estoy totalmente de acuerdo. ok, Miss Chapa, entonces ya no hay alguna otra cosa que quiera que sepa yo, alguna otra. Bueno, pues sí, pues bueno, yo creo que abarcamos casi todos los puntos. El COVID es algo serio, es un virus que existe y que existió y que existe, y pues a seguirnos cuidando como comunidad y pedirle a la gente que siga teniendo las medidas de precaución, que siga usando el cubrebocas. No nos pasa nada porque lo traemos puesto. No entiendo la gente que no lo trae, que no lo usa. No hablemos ya de COVID, de otros virus como la gripa, como pues, que la influenza, el virus ese que te ocasiona también el vómito y la diarrea. Entonces, para mí, que la gente se concientice de las ventajas del cubrebocas es bien importante. Ok, pues bueno, ya terminamos con todas las preguntas, Miss Chapa. Te Muchas agradezco gracias. mucho la entrevista. Ojalá que sea eh, un mensaje, este pequeño mensaje, esta pequeña vivencia de parte mía que le sirva a otras personas y que sea una manera de concientizar. Gracias por compartir sus historias conmigo y con Voces of a Pandemic Oral History Project. Agradezco mucho tu entrevista. Hasta luego. Bye bye.